Ya le damos la bienvenida a el doctor Javier Ortega, asesor legal en la primera parte de la intervención a la cerealera. ¿Qué tal, Javier? Gabriel Fernández te saluda. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. A ver, ¿por dónde te gustaría arrancar? Hemos leído tu trabajo, Empresa Global y Ganancias Privadas, hemos leído tus apreciaciones sobre Vicentín, tus menciones a Glencore. ¿Por dónde te gustaría arrancar para que los amigos que están escuchando y tienen un perfil, pero hay confusión sobre los ejes del problema Vicentín, vayan entendiendo? Bueno, vamos a arrancar porque hay que rectificar algunas cosas porque el tiempo pasa y la información va cambiando, Ujú. en primer lugar. Bien. En el libro y en la investigación que armamos con Debbie Shapiro, cargamos mucho las tintas en ver el desempeño de Glencore. Hoy por hoy, Glencore estaría no fuera del negocio, pero un poco sí lejos, dado que, para que se entienda, Glencore operaba en Argentina con la empresa Viterra. El dueño de Viterra, que era una empresa canadiense que en el año 2013 compra Glencore, Ujú. Viterra se encargaba de los agronegocios que hacía Glencore, que era mayoritariamente minera, de mineros y recursos naturales. Bien, Viterra fue fusionada a mediados del año pasado con Bunge. ¿Qué quiero decir con esto? Ajá. Que Bunge la absorbe Viterra. Con lo cual, hoy cuando hablamos de Viterra, que es la que aparece en los papeles, que aparece en los tribunales, que aparece en los contratos, que aparece en todos lados, cuando hablamos de Viterra ya no hablamos de que el dueño de Viterra es Glencore, porque Glencore se desprendió, la vendió a mitad del año pasado y hoy hablamos de Bunge. Para cerrarte la idea y nos quede claro lo que decimos, el concurso preventivo de Vicentín avanza a que, antes que nada, Bunge a nombre propio se quede con los activos de Vicentín del puerto San Lorenzo en Santa Fe. Y Bunge, pero esta vez a nombre de Viterra, se quede con los activos de Vicentín en lo que es Timbúes. O sea que es Bunge, y con esto tiro la última idea como provocación. Vos pensá que de todo lo que exporta Argentina, todo, más o menos de $100 que exporta Argentina, $50 provienen del complejo granario y olaginoso. Bien, si se concreta toda esta operación que Ujú. pretende hacer Bunge a nombre propio y a través de Sí, su controlada Viterra, pensá que de todo lo que exporta Argentina, $15, de esos $100, $15 van a pertenecer a Bunge. claro. A ver, ¿cómo arranca esto? ¿Cuándo te conectás con el caso Vicentín y qué empezás a hacer en este primer trazo de la indagatoria? Bien, yo me contacto, obviamente seguía el comercio agropecuario, yo la firma que había estudiado de manera intensiva, que fue la temática de mi tesis de doctorado, había sido Cargill. ¿Por Ujú. qué había elegido Cargill? Porque en ese momento, estamos hablando del año 2018, Cargill era la principal agrotrader exportadora de Argentina. ¿Por qué? Esto es lo que tenemos que entender los argentinos, que no está bien comunicado, obviamente es profeso, Ujú. que cuando hablamos de exportaciones no es el chacarero el que exporta, no es ni siquiera la sociedad rural, que por ahí tiene mala prensa en los sectores nacionales y populares. No, el que exporta es un intermediario que es una trader transnacional, que las podemos memorizar fácilmente con la regla memotécnica A, B, C, D. A de Archer, que pertenece a los Estados Unidos, B de Bunge, que Ujú. también es de los Estados Unidos, C de Cargill, que también es de los Estados Unidos, D de Dreyfus, que es de Francia, a la que ahora se suma COFCO, que es de China. Ujú. Esas cinco agro-traders transnacionales son las que manejan la exportación de granos y oleaginosa. Lo que hace el chacarero es venderle a Bunge o venderle a Cargill y esta es la que exporta. Bien, interesado en ese tema, yo estudio Cargill y más o menos en la tesis lo que pongo son de que de todo lo que exporta Cargill, para hacer números redondos, había $600 millones que tendrían que haberse quedado en territorio argentino para el año 2018, sin embargo migraron. Y de esos $600 millones, $140 millones fueron evasión tributaria. Ajá. O sea, vos imaginate, en la época que yo hago la tesis, vos con $70 millones construías un hospital de 70 camas de buena tecnología. Calcula entonces que para el año 2018 Cargill se evadió dos hospitales de alta complejidad.
para que nos demos una idea de lo que es el negocio de la manipulación de los precios de transferencia. A partir de ahí, determinadas personas que sabían de mi trabajo fueron las que pensaron de que yo tenía que ir como abogado en la cuestión Vicentín. El problema es que me avisaron la noche antes, ¿me entendés? Que tenía que ir. Ni siquiera había leído el expediente, estas cosas de improvisación. Ahí el primer contacto que tomo con Vicentín y preguntando mucho, gente que conoce el agronegocio me dice, mira, Javier, lo de Vicentín en general es una discusión más o menos secundaria. Acá lo que importa es lo principal, que es Renova. ¿Por qué es Renova? Porque el que maneje Renova, que es la mayor extrusora de soja del mundo, va a ser el líder de las exportaciones de harina y de aceite de soja y otros granos. Esa es la gran discusión. ¿Quién se va a quedar con Renova? Lo demás importa, sí, más o menos, pero lo que importa es quién va a ser el que le dé el zarpazo de Renova. Con lo cual, todo esto pasó a partir del 2019, se precipitan los acontecimientos en que Vicentín declara que entra en default. Yo tomo intervención en el caso ya directamente a partir de junio del año siguiente, que en plena pandemia, junio del 2020. Y por supuesto, lo primero que voy a buscar cuando me toca desempeñar mi rol es qué había pasado con Renova. ¿Y qué había pasado con Renova? ¿Y qué había pasado con Renova? Bueno, toda la operación desde aquel 5 de diciembre del año 2019, en donde Vicentín comunica a los medios que entró en default, que entró en cesación de pago, hasta el día de hoy, lo podemos caracterizar como un camino, como un eje, como un hilo conductor, como un cable, que es la desapropiación de Renova para conducirla que caiga en manos, en este caso, de Bunge, a través de su sociedad controlada Viterra. Vamos a tratar de explicarlo claro esto, porque tiene las galimatías de los procesos judiciales. Vos pensás que un 5 de diciembre de 2019, Vicentín le comunica al mundo agropecuario, señores, yo he entrado en default. Cuando vos te pones a estudiar la operación, te das cuenta que 48 horas antes de anunciar de que entró el default, Vicentín le había vendido el 16,67% de las acciones que tenía en Renova, acordate que era dueño de la mitad, bueno, de ese 50% se desprendió un 16,67% a una empresa que se llamaba Renaisco B larga B corta, porque es la forma de una empresa neerlandesa, sí, con sede en Holanda, en Países Bajos. Y resulta ser que, pucha, qué casualidad que 48 horas que estos ñatos dicen que entra en cesación de pago se desprende de un pedazo de su activo más grande. Cuando vos te pones a investigar quién era el dueño de Renaisco, que nadie la conocía, que nadie sabía qué explotaba, ni siquiera estaba claro dónde tenía domicilio en Argentina, te das cuenta que el dueño de Renaisco era Glencore. O sea, Glencore ya había sacado una tajada importante de Renova, previo 48 horas a que la misma Vicentín diga que entraba en cesación de pago. Pero hay más que eso. Junto con esa venta que hace Vicentín de ese 16,67% de Renova a Renasco, hay una propuesta unilateral de reforma del Estatuto de Renova. ¿Por qué? Porque Renova, si bien es dominada por Vicentín, está constituida como otra sociedad anónima. Nadie cree que sea una sociedad anónima, es una forma jurídica que le dan. En realidad la manejaba Vicentín y la manejaba la otra mitad Viterra. No obstante, se presenta en sociedad a través de los registros societarios, en el registro de comercio y de personas jurídicas, como una sociedad anónima. Entonces, tiene un estatuto. Primero, le vende el 16,67% a Renaco, y segundo, a esa venta le mete una propuesta de reforma unilateral del estatuto donde dice lo siguiente: todas las acciones de clase A, todas van a quedar en manos de Viterra, que dominaba un 50% de esas acciones, y de Renaisco, que dominaba ahora un 16,67%. Y Vicentín se quedaba con las acciones de clase B. ¿Qué quiero decir con esto? Las acciones de clase A dan más derechos políticos sobre la empresa. O sea, el que tiene las acciones de clase A las maneja, el que tiene las acciones de clase B acompaña. Esa reforma de estatuto que se propone por parte de Vicentín un 3 de diciembre del 2019 dice: señores, el grupo Viterra y Renaisco se van a quedar con todas las acciones, todas, de clase A. O sea, la van a manejar políticamente
a lo que es Renova. Y nosotros nos quedamos con la clase B, acompañamos. Y decimos una cosa más. Para vender ese 33% que nos queda, los que van a tener preferencia siempre van a ser aquellas empresas que sean o Viterra o Renasco estén asociadas a la misma. O sea, este 33% nosotros no se lo vamos a poder vender a YPF o a Juan de los Palotes. Si la llegamos a vender algún día, se lo vamos a vender a lo que tiene que ver con Viterra o con Renasco. Con lo cual, si vos te pones a ver, este es un poco complejo, pero hay que pensarlo despacito, es todo un camino para sacarse Renova de encima y pasársela directamente a Viterra para que se quede con el 100% de las acciones. Eso principió allá por el 3 de diciembre de 2019 y peguemos un gran salto en el tiempo ahora y vayamos al presente. Vayamos ahora a septiembre del año 2024. La propuesta de acuerdo preventivo que presenta Vicentín para salir de su situación de concurso preventivo y poder continuar es: yo le voy a pagar a los acreedores, pero previo a pagarles, este 33% que tengo se lo voy a vender a Viterra. Con lo cual termina de cerrar el círculo de la operación, una operación que estuvo pensada ya por el 3 de diciembre de 2019, o sea que Viterra se quede con el 100% de Renova. Y cuando digo Viterra, por una transacción que se hizo el año pasado, a mitad de año, estoy diciendo Bunge. Bunge se va a quedar con el 100% de lo que es Renova a partir de que si se llega a aprobar la propuesta de acuerdo preventivo que propone Vicentín. ¿Se entiende esto, no? Sí. Ahora te voy a preguntar por tema gubernamental y judicial, pero antes una aclaración que está relacionada con la aclaración inicial que hiciste, que me parece muy importante, cuando vos hablás de no son los chacareros los que exportan, son estas grandes corporaciones. Creo que además vale la pena señalar que no producen nada, ¿no? No, Vos has remarcado el tema productivo, es decir, bueno, además se encargan de tener ganancias extraordinarias sin generar ningún nivel de producción. no, son intermediarios, son intermediarios. Sí, lo que pueden hacer, y algunas lo hacen, Vicentín, bueno, lo hacía, ahora Vicentín va a quedar en manos de Bunge, con la cual Bunge se va a convertir en la número uno a nivel mundial, Ujú. ya no va a ser Cargill, ya va a ser Bunge. Lo que sí te hacen, por ahí te procesan el grano, por ahí te lo compran al chacarero y te lo hacen harina y te lo hacen aceite, que no es el gran proceso industrial, pero es mejor que nada. Eso por ahí te lo hacen y después te lo venden, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos, y esto me pasaba a mí también antes de meterme a estudiar este tipo de cuestiones, cuando hablamos de retenciones, nosotros creemos, nos hacemos en el imaginario de que, bueno, aumenta las retenciones, entonces el chacarero, el que tiene un campo o una finca que cultiva soja, tiene que pasar por una ventanilla y pagar tantos por retenciones. No, eso no sucede. Ujú. Las retenciones las tendrían que pagar los exportadores. Por ejemplo, Bunge. Bunge lo que hace en cuanto a las retenciones de la soja. Bueno, la retención en la soja es un 30%. Entonces, directamente en pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la Bolsa de Grano de Rosario, si la soja estaba, suponete, a $100, lo que te dice, bueno, yo pago 70 porque te hago un descuento ya de las retenciones que me van a atrapar a mí el fisco. Ujú. Entonces le ofrece al chacarero 70, ya vienen descontadas las retenciones. El chacarero nunca termina pagando, las retenciones te las descuenta directamente el exportador que te compra el grano. Con lo cual hay una gran situación de fraude porque vos ponete a pensar que las retenciones para aquellos productos como la harina y el aceite son más bajas que las que son por el poroto de soja en bruto, tratando justamente de favorecer la industrialización. Claro. Bueno, lo que te hacen las traders directamente te cobran a todo el grano que te compra, como si lo fuesen a vender en bruto, el 33% de retenciones. Y si a lo mejor le descuenta 30 porque lo vendieron hecho harina o lo vendieron hecho aceite, eso no se lo dicen al chacarero, le cobran a todos 33%. Bueno, vos decís un 3%, pero 3% en un chacarero, 3% en otro, y en otro, y en otro, en otro, se hace una millonada en un momento lo calculé, cuánto se hace un agrotrader por mentirle al chacarero que Ujú. en realidad va a exportar la soja en bruto cuando la va a exportar hecha harina o aceite y eso paga menos retenciones. ¿El chacarero es consciente de esto? El, cha el A ver, o chacarero en todo está, caso, ¿a qué nivel de conciencia alcanza? Porque a veces
uno escucha determinados pareceres de organizaciones agropecuarias donde da la sensación que hay como una identificación con la cúspide Absoluta. internacional. Y Hay ahí una identificación uno dice, absoluta. hay un error en la apreciación del lugar social en el cual estás ubicado. Hay una identificación absoluta, no tenemos tiempo ahora de conversar. Acá ya no tendríamos que ir a ciencia política, a psicología, a Saussure, a Lacan, y por qué no también a Gramsci, para entender por qué proceden como proceden. Yo te tiro un dato provocativo. Cada vez que vos hablás de Junta Nacional de Grano, todo el mundo se pone los pelos de punta, Sí, sobre todo la sociedad rural. ¿Sabés de quién fue la idea de la Junta Nacional de Grano? a ver. Allá por los años 30. De la sociedad rural. La Junta Nacional de Grano fue una idea de la sociedad rural para protegerse de las maniobras de dumping que les hacían las grandes corporaciones transnacionales. Cuando de Eh, liberales a socialistas todos eran dirigistas. los tipos se dieron cuenta que las transnacionales en ese momento, en esa época estaba incluso un enemigo de ministro de Economía, que era Pinedo, gran rival de Lisandro de la Torre, Sí. y el ministro de Hacienda, que es lo que se llamaba en esa época, que se vería ser el secretario de Agricultura, era Dujó. Bueno, de la mano de ellos viene la idea de armemos un grupo que trate de romper las maniobras de dumping. Bueno, esa es la Junta Nacional de Grano. O sea, cuando yo debato con gente de la sociedad rural, muchachos, la Junta Nacional de Grano es una idea de ustedes, que nosotros le hemos tomado después de que la hemos continuado porque nos parecía buena. Pero no insulten tanto porque esto se le ocurrió a ustedes, a nosotros no se nos ocurrió. Nosotros mantuvimos una idea que es buena de ustedes. Bueno, pero lo que pasa es que la identificación con el producto, con el agrotrade es absoluta, porque debido a una cuestión de hegemonía ideológica, de incorporación de prejuicios del mismo lenguaje, Claro. vos hablas con el chacarero, por ejemplo, y te tiene un tema de conflicto ahora. En este momento vence la concesión del puerto de Quequén, que Ujú. está cerca de Necochea, en provincia de Buenos Aires, por donde sale el 3% de todos los granos que exportamos en el país. Tampoco sale mucho. El gobernador de provincia de Buenos Aires ni siquiera dice, bueno, se vence la concesión, que vuelva todo y lo vamos a manejar absolutamente todo. No, propuso, bueno, vuelve la concesión, lo vamos a volver a concesionar, probablemente la gane Cargill y Bunge, que son las que están ahí a la concesión. Nosotros nos reservaremos para la provincia un 30% de lo que es el puerto de Quequén. Inmediatamente salieron todas las sociedades rurales del interior de la provincia de Buenos Aires a poner el grito en el cielo. O sea, no salió Cargill, no salió Dreyfus, Claro. salieron estos muchachos Le hacen el convencidos. trabajo sucio a las grandes. Exactamente. Perdonen los oyentes y las oyentes de la radio, pero lo usan de forros. Ujú. No tengo otra manera de decirle. Le hacen que hagan el trabajo sucio. ¿Por qué te indignas tanto que maneje el 30% del Estado? Si justamente vos sobre el Estado vas a tener algún tipo de incidencia a través de tu voto, a través de presión. En cambio, para vos, las agro-3 son total y absolutamente intocables. Vos no vas a meterte a negociar en la bolsa de Chicago donde se negocian los precios de los granos. Vos a lo mejor al gobernador podés ir a La Plata y, qué sé yo, encerrarlo con los tractores para No, pedirle algo. además, un Pero juicio siempre se puede lograr. Un lo que sea, el Estado resarcimiento. lo tenés a tiro, Ujú. Los pero bancos del Estado. a la bolsa de Chicago no le va a llegar nunca. O sea, ¿por qué te Ujú. molesta tanto que el Estado provincial te maneje un 30%? Bueno, ahí tenés cómo se hegemoniza ideológicamente. Lo mismo nos pasa en todos los órdenes, lo mismo nos pasa, qué sé yo, a la típica tía abuela que se pudo jubilar gracias a la moratoria que dio Cristina Fernández de Kirchner y ahora la insulta a colores a Ujú. Cristina Fernández de Kirchner y no hay Ujú. forma de explicarle que ella no se hubiese podido jubilar de no ser por una decisión política que tomó esa persona que tanto odia. Esa falsa conciencia de clase está dado en todos los ámbitos. Hay algunos aspectos que dentro de un instante, si nos podés esperar 2 minutitos, que tenemos que hacer una breve pausa, te voy a preguntar, porque vos has hablado y has evidenciado situaciones acerca de la protección desde los juzgados a las maniobras Uf, leoninas, ¿no? Y eso uf. también me lleva a indagar acerca del comportamiento oficial, porque si hubo algo que confundió a la opinión pública, fue aquel anuncio en primera instancia que se desarrolló sobre la intervención estatal en Vicentín y después la marcha atrás. Y ahí me gustaría que lo que conozcas, lo quieras develar, lo señales sobre qué ocurrió en ese tramo
tan conflictivo de la vida política nacional, donde mucha gente un día se esperanzó con la presencia estatal en una zona determinante de la economía, como es la agropecuaria, y con posterioridad se desayunó que no era tan así, que íbamos a ir para atrás, que íbamos a negociar en otras circunstancias. ¿Nos esperás 2 minutitos, Javier? Bien, ¿en línea o corto? A ver que lo diga producción. Que siga conectado, me dicen, porque Bien, es muy cortita perfecto, la tanda. gracias. Seguimos en comunicación. Bueno, hay mucho interés, muchísima gente escuchando. Estamos charlando con Javier Ortega, asesor legal en el primer tramo de la intervención a la cerealera, autor del libro Empresa Global y Ganancias Privadas, cómo los ciudadanos y el interés público están siendo estafados. Bueno, gracias Raúl que dice, este es un programa jaurechiano, sí lo es. Hernán Vázquez y otros amigos que están escuchando, Mariel Sabiuk, nos dicen que hay un documental, Cuellos Blancos. No sé si lo viste, si te parece bien o no, si tenés alguna opinión para decir sobre esa realización. Bueno, yo sobre Cuellos Blancos voy a hacer autobombo porque yo soy uno de los entrevistados en Cuello Bien, Blanco bien, y de hecho mi función fue dentro de lo que es mis competencias legales, di a la asesoría al director Andrés Cedrón, que en mi opinión Andrés Cedrón en lo que hace al documentalismo es el sucesor de Pino Solanas, bien. es el mismo estilo, la misma brillantez. Es un documental de estos temas que por ahí son tan engorrosos, él te lo pone en imagen de una manera que te lleva casi como una especie de thriller y vos podés asimilar bien la sustancia del problema. Bueno, es muy bueno el documental, yo lo recomiendo muchísimo. Acá voy a pasar, aunque Andrés se enoje. eh, Teníamos fecha para estrenarlo el 4 de julio, fecha emblemática si la hay, en el Inca, en lo que es en el Gomón. La levantaron. Después la pasaron al 22 de agosto. También lo levantaron y ya dijeron, le dijeron directamente al Gomón que no le iban a pasar ahí. Claro, claro. Podemos imaginar los motivos, pero bueno, sepamos que es de contenido controversial porque en el Gomón, que es la sala kilómetro cero del Inca, no, no le están queriendo pasar. Bien, vamos entonces a la continuidad, gracias a los amigos que se comunican. ¿Qué pasó con el gobierno nacional? ¿Qué pasó con Alberto Fernández, con Martín Guzmán? ¿Qué pasó, Javier? Y siempre cuando yo charlo este tema y lo debato incluso con mis estudiantes, todo el mundo puede llegar a pensar, bueno, Javier es un tipo que más o menos conoce el tema de Vicentín, lo estudió bastante, escribió algo sobre ello, hasta que me hacen una pregunta que me dejan a mí en falsa escuadra porque me colocan en el ángulo, es algo que yo no puedo contestar porque realmente no lo sé, es Ujú. cómo, cuándo y quién tomó la decisión de ir. ¿Cómo se tomó esa decisión? Tengo hipótesis, pero no sé hasta el día de hoy cómo se tomó esa hipótesis de ir, cómo, perdón, se tomó esa decisión de ir a algo tan conflictivo sin tener la voluntad de hacerlo. ¿Cómo pararon el equipo y cuando vieron el otro equipo al frente, no, mejor nos vamos? O sea, ¿quién tomó la decisión? Porque si no tenías la voluntad De ir a de fondo, meterte en un claro. asunto conflictivo como era este, no te hubieses metido directamente. O sea, Claro. ¿por qué te metiste para después, por qué te subiste al ring para después tirarte en el segundo round? Ujú. Que es, digamos, lo Bueno, que yo esa es la más... sensación que tuvo la sociedad. La Es sociedad así. lo estás describiendo tal y como lo vivimos todos, ¿no? ¿Para qué Por- entramos a una pelea que no íbamos a dar? que te tiraste al segundo round, porque yo, a ver, lo que objeto de todas estas cuestiones, que hubo improvisación, bueno, ¿cuándo me entero yo que tengo que ir a Vicentín? Me entero a las 11 de la noche que me llama el subinterventor, mirá, tenés que estar mañana en el aeropuerto porque te venís con el equipo. Yo no había visto ni el expediente y empecé a partir de como desesperado a hablar a todos los amigos abogados que tenían, sobre todo los que trabajaban en algún banco acreedor. Me pasaron el expediente electrónico, lo fui viendo en el celular como pude, consultando con todo el mundo. Tuve una serie de improvisación, pero ni siquiera eso critico. Ah, Está mal, no hay que hacer así, uno tiene que hacer estas cuestiones planificadas, todo lo que vos quieras, pero una vez que ya estás en el baile, quédate ahí. ujú, O sea, si te sacan, que te saquen con knockout, no te tiré al segundo round. ujú. Porque a partir de ese momento, que es lo que yo y a los actores a quienes tenía conciencia o tenía acceso, les hablaba siempre, mira, si nos retiramos de esta, si un juez
de primera instancia, de provincia, que es amigote de la empresa, nos corre con la vaina, imagínate después lo que nos va a hacer la Corte Suprema. Ujú. Imagínate después lo que nos va a hacer un grupo empresario Ahí hegemónico. voy a ir en la pregunta. Antes te comento que en el ideograma de aquellas jornadas aparece con mucha relevancia el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe. Sí, mira, yo, esto es prejuicio mío, no tiene base científica. Yo cuando desembarco en Santa Fe, como provinciano que soy, y detectará que soy de Tucumán, sé que en las provincias el poder está en el que maneja el banco de la provincia. Ujú, Ahí está el poder, porque es el que recibe la coparticipación y la distribuye, el prestamista de los municipios, el prestamista de los empleos públicos, el prestamista del gobierno, el que maneja los recursos. Entonces, durante los 90 hubo bancos de provincia que se privatizaron y otros que no. El BAPRO resistió, el Banco Provincia de Tucumán lo privatizaron en 5 minutos. Bien, lo primero que pregunté cuando llegué a Santa Fe, ¿el Banco Provincia de Santa Fe está privatizado o es público todavía? No, está privatizado. Y bueno, ¿quién fue el factotum de la privatización? Que fue en ese momento el actual gobernador que estaba. Bueno, no más preguntas. Ya con eso saco el ujú. perfil de que no vamos a tener precisamente una persona muy imbuida de la defensa de la soberanía nacional, incluso en lo comercial. Bien. Es un poco prejuicioso mío, pero bueno, después en la práctica se probó que bueno, que era así. ¿Y El cuándo go- te dijeron basta? Es decir, porque seguramente vos tenías trato con la intervención y a su través, aunque más no fuera de modo indirecto, con el Ministerio de Economía, con la gente que estaba liderando la presencia estatal dentro del caso. ¿Cuándo y cómo y quién te dijo hasta acá llegamos? Nunca tuve trato directo con los actores que tendría que haber tenido trato directo, en este caso Ministerio de Economía y Procuración del Tesoro Nacional. Ujú. Vos sabés que el Procurador del Tesoro Nacional es como el abogado del Poder Ejecutivo y era en este caso quien más tenía que... Nunca tuve trato directo con ellos, sí les mandé WhatsApp desesperado, poniéndole al tanto de la situación y haciendo lo que podía, pero no, trato directo no tuvo. Nunca me dijeron... eh, ¿Cómo te puedo decir? Mirá, Tucu, volvete. Nunca me dijeron eso. Directamente hicieron como que no existía. Yo, esa es la verdad, no. Nunca me dieron instrucción, nada. Era una situación paradójica. Yo con esto, bueno, pues, le hago el chivo, estoy escribiendo una novela porque hay una serie de cosas que quiero contar Ujú. que son muy inverosímiles, que por ejemplo allá, durante el tiempo que estuve en Avellaneda de Reconquista, todos creían, porque yo había venido con la intervención, que tenía el teléfono de Alberto Fernández, que Claro, hubiera sido más o menos lo lógico. claro, Todos los allá creían, los actores que estaban allá creían claro. eso. Pero lamentablemente yo no lo tenía Claro. al Y allí, teléfono. hoy día, te hago la misma pregunta, fíjate vos. Es Y decir, sí, seguimos no, pensando en esa dirección. ¿Y qué pasó? particularmente, ¿Y por qué? Ahora, a qué se debe, no? Que, claro, no, me lo acabas de responder, pero recuerdo esa conferencia de prensa, ese anuncio, bueno, qué fuerte que fue todo en ese momento, ¿no? ¿Eras consciente que estaba todo el país mirando? sí, sí, no, porque, a ver, cuando yo me entero de la intervención de Vicentín, que era lo que había que hacer, al margen de todo esto que te estoy contando, por el poder de policía que tiene el Estado tanto nacional como provincial, cuando una sociedad anónima que está sujeta a las auditorías, a la revisión de los organismos que controlan esta faz de las sociedades comerciales, en este caso, inspección de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe, cuando una sociedad anónima tiene esta serie de eventualidades que reflejan a las claras que no está siendo bien administrada, la provincia tiene la potestad de intervenirla, Ujú. justamente en resguardo de la forma societaria, en resguardo de los socios, en Claro. resguardo de la prosperidad de la comunidad. O sea, puede fundadamente intervenirla. Entonces, cuando se intervino Vicentín, donde estábamos viendo todo, que en este momento vos sabés que todo el director está esperando la elevación a juicio, a ser sometido a juicio oral por los delitos de, ya te digo, esto sí me acuerdo, asociación ilícita, administración fraudulenta, estafa simple, conjugado con evasión tributaria. Bueno, ese conjunto de personas era el que estaba administrando una sociedad comercial tan importante como Vicentín. Evidentemente había que intervenirla para evitar daños mayores. Bueno,
Cuando se toma la decisión de intervenir Vicentín, yo creo que eran las 4 de la tarde, 3 de la tarde que me entero, me pareció la medida perfecta, que era lo que había que hacer para resguardar algo de lo cual depende el ingreso de dólares que contamos. Un gran problema transversal en Argentina, la ausencia de dólares. Bien, ahora yo pensaba que estaba bien estructurado y planificado eso. No, no estaba estructurado absolutamente nada. Y en su momento, cuando el presidente de entonces, Alberto Fernández, dijo que él tomó la decisión porque creía que los chacareros lo iban a avivar y se iban a poner contentos porque iba a asegurar la cadena de pago y después se dio cuenta que no es así. Yo digo, no, no puede haber pensado este hombre racional y lógicamente de que iba a tener un apoyo tan de un sector que siempre ve con antipatía al Estado. Eso está diciendo, es muy poco creíble. Hoy, año 2024, te puedo decir que probablemente lo haya pensado. Es una Muy hipótesis claro, mía. muy claro. Probablemente haya tenido tan poco conocimiento de lo que es el mundo de los agronegocios, de la agroproducción, que a lo mejor creyó de que lo iban a avivar como héroe por intervenir Vicentín, cuando alguien que sepa un poquito el sector sabe que es justamente todo lo contrario. Y además Este sector con, odia al Estado. tal cual, lo que hablábamos recién, y además con una comunicación muy deficiente. Y te pregunto por la justicia, el procedimiento de la justicia y la protección que señalás en otras instancias periodísticas que le brindó a las autoridades de la empresa. Mira, esto vamos a tratar de que quede claro el concepto. Una cosa es que vos cometas un hecho delictivo, una apropiación o un latrocinio, y la justicia o la ley de un país o sus instituciones o las instituciones públicas hagan la vista gorda, miren para otro costado y a vos te dejen hacer. Entonces vos lo que podés reclamar es que, bueno, las instituciones que deben impartir justicia se apartaron de la cuestión y dejaron al delincuente hacer su camino hacia el crimen. Eso es una cosa, acá es distinto. Acá no es que la justicia o las instituciones que deben garantizar el orden miraron para otro lado, no, acá intervinieron y fueron la herramienta gracias a lo cual se puede producir este latrocinio a gran escala que fue la pérdida o que está haciendo la pérdida de los bienes de Vicentín y las estafas a los acreedores, porque sin un juez que protege bajo las instituciones del concurso preventivo todo este proceso, sin un juez que no hubiera protegido todo eso, no hubiera sido posible. Ellos protegen, se blindan con la institución del concurso preventivo y el juez sistemáticamente falla en contra de todas las observaciones que le hicieron en su momento el Banco Nación, que tampoco fueron muchas, pero algo hizo, que le hizo a FIP Santa Fe, que sí fue más punzante, fue creo que la más aguerrida de todas las agencias, y por supuesto algunos acreedores privados que están diciendo, mirá, acá tenés una mala administración y vos la seguís manteniendo, acá tenés una mala administración y no permitís la intervención, mirá, no te presentaron el último balance y vos lo mismo abriste el proceso de concurso preventivo. Cuando vos abrís un proceso de concurso preventivo, básicamente para que nos entiendan, es un proceso legal donde vos decís, miren muchachos, yo no tengo para pagar, llamen a todos los acreedores, yo le voy a hacer una forma de pago, una quita y una espera, bueno, les debo 100, les pago 70, y una espera les tengo que pagar en 2 años, bueno, espérenme en 2 años más, espérenme en 4 años, todo bajo la protección y el control de un juez. El juez controla eso, eso se trata del concurso preventivo. Para que a vos te abran el concurso preventivo, para que vos te hagas acreedor de esa protección que te da el juez, tenés que presentar los 3 últimos balances. Y lo más importante es el último, porque es el cual va a decir, va a denunciar, va a mostrar cuál es tu situación patrimonial y por qué estás en la crisis. Decir que te van a abrir un concurso preventivo si vos no presentaste el último balance es como pretender que vos vayas al ANSES y sin tu DNI te dejen hacer un trámite. O sea, no podés ni sentarte a hablar con un banco o con nadie si no tenés tu DNI. No podía el cajero de un banco a cobrar plata si no mostrás tu DNI. Bueno, es lo mismo, si no presentás el último balance, que es la radiografía de tu situación patrimonial, no podés, no te pueden abrir el concurso preventivo. Bueno, acá Lorenzini le abrió, Te voy sin presentar el siguiendo. último balance. Y se me ocurre una reflexión también, porque hay amigos que creen que la cuestión es el endurecimiento de las normativas, de las leyes. En realidad las leyes están. El tema es los seres humanos que integran el Poder Judicial si están dispuestos a cumplirlas o no. Mira, en esto hemos tenido una discusión, hay distintos abogados según ramas que se especialicen.
Yo particularmente tengo grandes grescas bíblicas con mis colegas que se dedican al derecho comercial, Ujú. porque tanto los abogados que se dedican al derecho comercial, salvo honrosas excepciones, como los jueces que están especializados en el derecho comercial, ellos realmente creen firmemente en la soberanía del capital. O sea, no en la soberanía del pueblo, en la soberanía ciudadana, no, en la soberanía del capital. Que lo que dice el capital es eso lo que tiene que cumplirse y que ellos no tienen que proteger los derechos ciudadanos, que tienen que proteger al capital. Con lo cual, el capital concentrado recibe por parte de la judicatura una protección que vos, ni yo, ni cualquier ciudadano de pie la va a tener. Claro, Bueno, claro, Vicentín es un caso. claro, porque queda desguarnecido el ciudadano. Eh, Absolutamente, o sea, el chacarero, e incluso, a ver, te digo una cosa más, para que vos te dé una idea que, insisto, esto no me van a creer, por eso lo estoy tratando de creer, el libro que vos hablas es un libro técnico, esto lo quiero poner en otro lenguaje, en una novela, Ujú. espero poder terminar a fines de año. Por ejemplo, la propuesta de acuerdo preventivo es como una carpeta, como un memorándum que vos haces para que la lean tus acreedores y digan, por ciento, bueno, yo ahora les pido a ustedes que me hagan una espera de 2 años y que cedan a que en vez de pagarle 100 le pague 80, pero yo mi negocio lo voy a manejar de esta manera, me voy a dedicar a vender más esto y esto me va a dar la rentabilidad de aquello, voy a vender estos edificios inútiles que tengo y de ahí voy a sacar para pagarles a ustedes, o parte de estas acciones las voy a poner junto con otro productor para que, entonces les explicas cómo vos vas a sacar los recursos para poder pagarle. Es una propuesta de acuerdo preventivo que es una quita y una espera en el mayor de los casos. La propuesta de acuerdo preventivo que Vicentín presenta al juzgado, creo que fue en el año 2022 ya, son más o menos 2.100 hojas, sin numerar, sin índice y mal escaneadas. Porque vos viste que si vos metés en un PDF, vos tenés el buscador de palabras, buscar la palabra pago, pones y te salen todas las hojas donde está la palabra pago, o buscar la palabra reconstrucción y te sale con el buscador. Bueno, eso sí es un PDF que está en condiciones decentes, pero en un PDF manchado y donde está inclinado, no te funciona el buscador de texto. Bueno, yo desafío a cualquiera, prueben que el buscador de texto le funcione las 2.100 hojas sin índice y sin numerar Te vuelve que loco. tiene la propuesta de acuerdo de Vicentín, a ver si le funciona el buscador de texto. Es algo imposible de navegar, Ujú. salvo que sea un loco de la guerra, como yo que me puse a ver, y bueno, las cosas que te encontrás ahí son tremendas porque según esa propuesta de acuerdo, no es que se está negociando la posibilidad de que Renova sea vendida, ese 33% que le queda a Vicentín, sea vendida a Viterra. No, ya se vendió. Ya está el contrato, ya está firmado, ya está aceptado. Claro. Lo que tiene la propuesta de acuerdo, que en caso de que haya alguna objeción, bueno, se vuelve para atrás la propuesta, pero hoy por hoy ya está vendido eso. Estamos En el, charlando con Javier Ortega, que conoce el caso Vicentín desde el arranque. Se viene una novela, la vamos a leer con mucho interés. Javier, si hay un gobierno decente y te dicen, ocupate del área agropecuaria, ¿qué habría que hacer? ¿Qué se te ocurre conociendo, por un lado, a través de los estudios previos y por otro lado, en la práctica, con este episodio? ¿Qué medidas básicas recomendarías o adoptarías si eso fuera posible? en primer lugar, voy sobre el Paraná. Bien. Para esto, para lo primero, buscaría toda la gente competente y muy preparada que tiene el Estado argentino, el nivel de capacidad de preparación que tienen muchísimos funcionarios públicos no se puede creer. Lo que pasa es que esos funcionarios públicos no los escuchan, Ujú. los tienen castigados en una oficina de segundo o tercer orden. Entonces, dentro de las capacidades, yo conozco muchísima gente que sabe mucho de este tema y que tiene entusiasmo. Iría a buscar las capacidades ahí, tanto en el Estado argentino como en las universidades argentinas, Claro. especialmente las universidades nacionales, y ahí ya tenés la masa crítica que te pueden diseñar una política agropecuaria. Una de las primeras cosas sobre las cuales yo iría es a controlar qué caso pasa en el Paraná, sobre todo en la cuestión precio de transferencia. Esto creo que lo hemos dicho en alguna otra entrevista. Cuando Argentina exporta,
la gente tiene la fantasía que el chacarero, que bueno, que pone todo en un barco y se va a otra latitud, se va a Europa o se va a China. No, el chacarero lo que hace es, por ejemplo, le vende a Bunge. Bunge al que le compra. Bunge directamente ya le descuenta en el precio que le paga las retenciones. O sea, existan o no, Bunge le descuenta. Bunge es el que hace todo el trading de lo que es el puerto de Rosario, que vos sabés que es el mayor complejo portuario, granario, industrial del mundo, o está primero o está segundo, según la época, detrás de Luisiana, de Nueva Orleans en Estados Unidos, en el Golfo de México, o está primero o está segundo, pero seguro que está entre los top 2. Bien, cuando sale el barco de Rosario, señor que está exportando es Bunge. Entonces, ponele que uno de los destinos más requeridos es Rotterdam, en los Países Bajos. Rotterdam compra. Bueno, ¿sabés quién le compra a Bunge en Rotterdam? Bunge. O sea, Bunge le vende a Bunge. Bunge Argentina le vende a Bunge Rotterdam. Con lo cual ellos manipulan los precios de transferencia como quieren. Vos calculá, más o menos, esto fue un estudio de unos economistas, en lo que es la doble y la falsa facturación o la subfacturación que se hace en las exportaciones, se pierde más o menos 5 puntos de PBI al año. Porque si exportan 100, los muchachos dicen que exportan 80. Claro. Y no tenemos un sistema de contralor de eso. Por supuesto, necesita mucha voluntad política, porque vos imaginate. Hay que plantarse. A partir del día de mañana, yo digo, bueno, señores, los muchachos de la aduana van a empezar a pesar la carga. Hoy no pesamos la carga. Hoy lo manejamos con declaraciones juradas. Bueno, a partir de ahora vamos a tener la tecnología que los elevadores de grano van a tener un contador que va a decir la cantidad que va. Y además vamos a investigar a qué precio están comprando las traders en lo que es Rotterdam y lo que es Shanghái, y de ahí nosotros vamos a establecer cuál es el precio, y a partir de ahí vamos a meter la contribución tributaria a lo que les corresponde. Yo hago eso y modifico la ley, por ejemplo, la ley penal tributaria la modifico, pongo, digamos, que en el caso de manejar este tipo de fraude o evasión súper agravada, con cana, inclusive aquel que la cometa, obviamente al otro día, ¿sabes qué? Me salen todos los canales, me rodean la casa de gobierno, me pegan un tractorazo, pero si yo logro hacer la masa crítica, lo primero que haré es tratar de poder recobrar y retomar no el manejo, sino simplemente el control, la auditoría, la visión de lo que es el comercio granario internacional por parte de Argentina. Simplemente ver qué es lo que pasa. Pesar la carga, Excelente. Ver cuánto se exporta, a qué precio. Excelente, Javier, ¿eh? Te agradezco muchísimo. Plenamente esclarecedor lo que señalaste. Y voy a cerrar en tiempo presente. ¿Cómo estás viviendo este tramo que le toca vivir a la economía y a la sociedad argentina? Es, ¿cómo te puedo decir? Como decía Gramsci, el pesimismo de la razón, pero el optimismo del entusiasmo y de la voluntad. En este momento, perdóname la guarangada, lo que estamos viviendo con el RIGI, por ejemplo, es toda esta porquería que yo te expliqué de granos y de la ginosa. Bueno, el RIGI lo hace para la minería y el litio, es la misma mierda, pero extendido. dicho con litio, ¿me entendés? Exactamente lo mismo, es declaraciones juradas, es no pago de impuestos, es la posibilidad de que los dólares que te iban a entrar, te pongo un ejemplo. El RIGI, que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones, que es lo que se aprobó el otro día en el Congreso en la ley bases, la ley base es otro capítulo que hay que discutir, pero bueno, vamos al RIGI específicamente, dice que a partir del tercer año de que es registrado un vehículo de inversión, que es el mecanismo jurídico a través del cual vos te haces acreedor a los beneficios que te da el RIGI, a partir del tercer año vos ya no tenés que ni declarar divisas, ni pagar retenciones. Claro. Vamos a un caso de litio. Un proyecto de litio, hasta que logra exportar el carbonato de litio, tiene de piso 3 años. Con lo cual, desde que lo registra, a la primera exportación ya no va a tener que ni liquidar divisas, o sea, va a cobrar las divisas, pero no va a tener que liquidarlas, las va a poder dejar afuera en un banco de Uruguay y tampoco va a pagar retenciones. Con lo cual, vos explícame cuál es la ganancia que tiene el Estado Nacional, que tiene el país, que tiene la nación,
cuando un exportador hace es que no tenga que pagar ni retención ni tengan que liquidar divisas. Ah, no, el empleo que crea. No, el litio es poco intensivo en uso de mano de No, obra. O sea, estás dando una está patente clarísimo. de corso para que te fugue divisas. O sea, lo mismo que se hace actualmente con el tema granario, ahora se lo extiende a la cuestión minera y de hidrocarburífera. Con hidrocarburos también, ni siquiera por la ley base, ni siquiera van a tener que ellos ver o velar por el autoabastecimiento interno de hidrocarburos, con lo cual, si les conviene vender más petróleo al exterior, lo van a vender al exterior y van a fijarte el precio que está en el exterior. No van a poder fijarte un precio más bajo diferencial para que pueda consumir el ciudadano argentino que anda en auto o el productor agropecuario que le tiene que echar gasoil al tractor. O sea, se extiende este régimen parasitario y extractivo a lo que es hidrocarburos y lo que es minería. Javier, te mando un fuerte abrazo desde Radiográfica. Estos Un abrazo para especiales, bueno, ustedes. la verdad que nos hemos dado bien el gusto de entender lo que está sucediendo. Un gran abrazo. Ahora